Bienvenidos a este webinar sobre FEL EPC Project Management, o sea, una forma especial de ver los proyectos de ingeniería y construcción. Les agradecemos en nombre de Pablo Sarbo, titular de Impala-RISC, y del mío Jorge Gatze. Les agradecemos la confianza y la participación en este webinar que entendemos o apuntamos a que tenga una duración de aproximadamente 1 hora. ¿Qué es lo que vamos a ver en este webinar? Bueno, el proyecto, su función como herramienta estratégica, o sea, el proyecto como una forma de implementar y llevar adelante la estrategia de la compañía. Vamos a ver qué significa la incertidumbre y proyectos, cuál es la forma de abordarla. Vamos a ver también el ciclo de vida, y acá justamente en el ciclo de vida en los proyectos va a aparecer claramente el concepto de FEL o fase FEL y fases EPC, y para entender cómo se vinculan ambas fases, la fase FEL con las fases EPC, justamente vamos a ver un poco las modalidades de contratación y los tipos de contratos, pues justamente esta es la articulación clave entre las fases iniciales y finales del proyecto, o sea, entre las fases en las que el proyecto madura y las fases en las que éste se ejecuta. Esa articulación se da sustancialmente por la contratación, por el tipo, por la modalidad de contratación que adopta el cliente. Y una vez que hayamos entendido la función de la fase FEL, vamos también a hablar un poco de la ejecución de los proyectos, o sea, de las fases EPC, Engineering, Procurement and Construction, o Ingeniería, Adquisiciones y Construcción, y terminaríamos este webinar con una serie de lecciones aprendidas de proyectos de ingeniería y construcciones que llevan adelante estas metodologías FEL-EPC. Habíamos dicho entonces ver cuál es la función del proyecto como herramienta estratégica. Toda compañía tiene su estrategia, y esta estrategia en el mediano y en el largo plazo busca darle valor a la organización. ¿Qué es valor a la organización? Son mayores ventas, mayor producción. En petróleo es aumentar la cantidad de reservas, es aumentar la producción de gas y petróleo, es reducir costos, o sea, es mejorar la operación de la organización. Ese es el valor que la estrategia se propone generar para la organización. ¿Cómo lo hace? Necesita de un proyecto. Esta es la función de todo proyecto. O sea, el proyecto transforma decisiones estratégicas en resultados que generan valor para la organización. Por lo tanto, es el resultado del proyecto el que va a producir ese valor, ese agregado de valor a la organización. Por lo tanto, uno de los primeros aspectos que hay que tener muy en cuenta es que el éxito del proyecto no se mide tanto por su cumplimiento de costo y plazo, que sí son variables importantes, sino que el éxito del proyecto se mide por el valor que éste agrega a la organización que lo genera, a la organización que lo lleva adelante. Esto vale para todo proyecto. Esto es, digamos, nosotros siempre tratamos de que se vea que los conceptos, la forma de entender los proyectos pueda ser aplicado a cualquier tipo de proyectos. E incluso lo decimos que lo que entendemos como los fundamentos de un proyecto y la manera de entender los proyectos debería ser válido y aplicable tanto a proyectos
de ingeniería, de construcción, de inversión de capital, como a proyectos particulares como organizar mis propias vacaciones. Claro que cambia la magnitud, pero los conceptos deberían funcionar para todo tipo de proyectos. En este sentido, entonces, cuando vemos el proyecto y la razón de ser del mismo, que es el valor que se le entrega a la organización a través de los resultados, vemos que a veces cuando empieza el proyecto, no tenemos claro cómo van a ser esos resultados, no están definidos exactamente eh, las características o las funciones de ese resultado. También hay desconocimiento muchas veces de qué manera va a ser el valor que se le va a generar a la organización. O sea, hay un desconocimiento no solo del resultado, sino de cómo este resultado aporta al proyecto. Y también hay desconocimiento sobre los procesos con los cuales vamos a lograr ese resultado. O sea, todo proyecto tiene desconocimientos mayores o menores sobre cómo va a ser el resultado que vamos a generar, cómo ese resultado va a aportar valor a la organización y cómo vamos a llegar a obtener ese resultado. Ese desconocimiento es lo que llamamos incertidumbre. O sea, ¿qué es la incertidumbre de un proyecto? Es precisamente no saber, es desconocer y sobre todo al comienzo del proyecto aspectos como qué vamos a generar a su término, cómo lo vamos a generar y de qué manera va a aportarle valor a la organización. Entonces, cuando entendemos al proyecto como un emprendimiento con incertidumbre, entonces uno puede comenzar a entender cuál es la función de las fases o del ciclo de vida de un proyecto. Porque la función de las fases o del ciclo de vida de un proyecto, fundamentalmente, por supuesto que hay otras funciones, pero fundamentalmente las fases que integran el ciclo de vida del proyecto a lo largo del tiempo del proyecto, lo que hacen es ir reduciendo la incertidumbre. O sea, cada fase tiene su rol en la reducción de incertidumbre y desconocimiento del proyecto. ¿Cómo logro que cada fase cumpla su función en la incertidumbre, en la reducción de incertidumbre? A través de la dirección de proyectos, o sea, a través de la gestión de proyectos. O sea, ¿qué es gestionar proyectos? Gestionar proyectos es reducir incertidumbre. Y esto se va haciendo de manera gradual, de manera que cada fase tenga su papel y su rol en la reducción de incertidumbre. En este esquema de que el ciclo de vida del proyecto a través de las fases reduce incertidumbre, estas fases la podemos agrupar en dos etapas claves, en dos etapas esenciales de todo proyecto, como son la primera, la etapa de maduración y la segunda, la etapa de ejecución. Todo proyecto, todo proyecto requiere estas dos etapas. Una etapa en la que maduro la solución, en la que hay que madurar la solución, y otra etapa en la que hay que ejecutarla. Dependiendo del proyecto, en algunos proyectos la maduración será muy extensa y la ejecución será más breve. , en otros será al revés, pero es importante entender
E insisto, y este concepto aplica a todo proyecto, desde organizar mis vacaciones, ampliar mi casa o construir una planta química. Todo proyecto requiere de estas dos etapas, una en la que se madura la solución y, como ven en la figura, básicamente esta etapa de maduración consiste con una reducción sustancial de la incertidumbre, y la siguiente etapa con menor incertidumbre, donde se ejecuta la solución propuesta en la etapa anterior. Entonces veamos cómo se vinculan estas dos etapas con las sucesivas fases que las van integrando y que forman el ciclo de vida del proyecto. En la etapa de maduración, la primera fase, fase consiste en visualizar si realmente hay una oportunidad de negocio, o sea, visualizar si las necesidades o las oportunidades o los aspectos estratégicos, técnicos y de mercado que se plantean ameritan dar inicio a un proyecto. O sea, esta fase visualiza si conviene seguir invirtiendo dinero para darle forma a un proyecto. La siguiente fase es, una vez que la oportunidad está clara, se conceptualiza cuál es la mejor forma de abordar esa oportunidad, cuál es la mejor forma de dar respuesta a la necesidad que plantea el mercado o al desafío que plantean las nuevas tecnologías o las nuevas formas de competir. Entonces se conceptualiza cómo vamos a abordar esa oportunidad, y en la siguiente fase, que es la tercera de esta etapa de maduración, se define, se le termina de dar forma a la solución adecuada. Estas tres fases, visualizar, conceptualizar y definir, corresponden a la etapa de maduración del proyecto. Concluida esta etapa, entramos en la etapa de ejecución, donde ahora vamos a darle detalle a la solución planteada, donde vamos a suministrar todos los elementos, todos los equipos, todos los componentes necesarios para que en la tercera fase de la ejecución se implemente, se construya y se ponga en marcha. Esto es en forma muy genérica. Este esquema de 6 fases correspondiente a estas dos etapas, podemos decir que lo podemos aplicar tanto a proyectos de tecnologías de información, como a proyectos de ingeniería, como a proyectos de marketing. O sea, esta forma o este esquema con estos nombres que ven en esta diapositiva, digamos que es una manera genérica de entender las fases de un ciclo de vida de proyecto correspondientes a las dos grandes etapas de todo proyecto, que son la maduración y la ejecución. En particular, en los proyectos de ingeniería y construcciones, esas fases tienen el nombre de FEL y el nombre de PC. O sea, la fase visualizar es lo que en ingeniería llamamos FEL 1, y ahora ya vamos a ver bien de qué se trata. Lo que llamamos en forma genérica conceptualizar se corresponde a la FEL 2, y lo que llamamos definir a la FEL 3. O sea, la FEL 1, FEL 2 y FEL 3, e insisto, ya vamos a ver bien cada una de ellas, son las tres fases del ciclo de vida que se corresponden con la maduración del proyecto. Mientras que en la etapa de ejecución, las fases son engineering o ingeniería de detalle, o procurement o todas las compras y abastecimientos, y finalmente construction. Entonces acá tenemos ya esta metodología genérica
transformada a lo que serían los proyectos de ingeniería y construcciones. Ahora bien, dijimos que todo proyecto, su cometido, como ven en la diapositiva arriba a la derecha, es generarle valor a la compañía. O sea, el proyecto, lo que le da la razón de ser al proyecto es el valor que aporta a la compañía. Entonces veamos ahora cómo se genera ese valor, cuándo se genera ese valor, en qué momento. Entonces, cuando el proyecto agrega valor, y si miramos esquemáticamente la curva, vemos que ese valor fundamentalmente se genera en la etapa de maduración. O sea, todas esas características funcionales, operativas, de las plantas, de las facilidades que el proyecto construye, ese valor se logra en la etapa de maduración y más precisamente dentro de la maduración en la fase FEL 2, ¿no? Fíjense, no es casualidad como la curva azul de agregado de valor, ¿sí?, el valor que agrega el proyecto, crece sustancialmente durante la FEL 2, todavía crece algo en FEL 3, pero ya en la etapa de ejecución, en la etapa EPC, digamos que ya no se agrega tanto valor, sino que se mejoran aspectos funcionales y operativos, pero sin un sustancial incremento de valor. Y esta curva va a ser clave para entender justamente la importancia de esta metodología FEL, ¿eh?, que llamamos FEL porque es el acrónimo de Front-End Loading, ¿eh? ¿Qué es esta metodología FEL? Es justamente reducir la incertidumbre, generar el valor que el proyecto después va a generar a través de realizar la ingeniería preliminar y básica como todas las actividades previas a la ingeniería de detalle, tal como lo ven en esta diapositiva. O sea, lo que busca esta metodología FEL, que se corresponde con la etapa de maduración, es entregarle a la etapa de ejecución la mayor parte de los temas resueltos. O sea, que la ejecución fluya sin mayores trabas y sin mayores inconvenientes, porque la mayor cantidad de incógnitas y de ambigüedades se resolvieron aguas arriba. ¿Y por qué es importante esto? Porque la ejecución es la etapa donde se invierte la gran cantidad de dinero, o sea, donde la inversión es sumamente alta. Como reducir incertidumbre es pasar de no saber a saber, de desconocer a conocer. La única manera de pasar de no saber a saber, o sea, de reducir incertidumbre, es a través de prueba y error. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Dónde tengo que aprender a través del error? En la etapa de maduración, en las 3 fases FEL. Donde no debo aprender con el error, en la etapa de ejecución, porque es muy caro. O sea, conviene equivocarse donde es barato equivocarse y nunca equivocarse donde es caro. Este concepto FEL es un concepto acuñado y patentado por esta organización, el IPA, Independent Project Analysis, y esta es la definición que el IPA, que es el creador de esta nomenclatura y de esta metodología, esta es la definición que ellos dicen de lo que es la FEL. Es un proceso por el cual una empresa convierte sus oportunidades tecnológicas y de marketing en proyectos de inversión, ¿no? O sea, es la etapa donde se desarrolla un conocimiento detallado y necesario previo a comenzar a ejecutar. Y una cosa que
acorde a la experiencia que el IPA tiene de numerosos proyectos de ingeniería y construcción, de inversión de capital, es que la aprobación de la inversión del proyecto debería ser el último paso del desarrollo de la FEL. En esta diapositiva pueden ver los distintos nombres que se les da a estas etapas, o sea, lo que el IPA llama FEL 1, FEL 2, FEL 3. En algunos casos, por ejemplo, lo van a encontrar como Appraise, Select, FEED, Front-End Engineering Design. En otras industrias, Business Planning, Facilities Planning, Execution Planning. O sea, distintos nombres para funciones similares. Lo importante como concepto independiente de los nombres es, reitero, todo proyecto tiene dos grandes etapas. Una etapa en que madura la solución, otra etapa en la que se ejecuta. Y la etapa en que madura la solución, en que justamente hay que darle forma a la solución necesaria, esa etapa tiene fases. ¿Cómo se llaman esas fases? Bueno, depende de la industria o de la institución que lo aplica. Pero básicamente hablamos de mismas funciones para mismas fases. Lo que vamos a ver ahora, un poco siguiendo la terminología del IPA, FEL, Front End Loading, qué es cada una de las FEL, o sea, qué es FEL 1, qué es FEL 2 y qué es FEL 3. FEL 1, el proyecto en esta fase está en el ámbito del negocio, o sea, está en el área de negocios de la compañía, a nivel dirección, y su objetivo es desarrollar el plan de negocio que precede al proyecto y ver si hay factibilidad, o sea, si el proyecto es factible. ¿Cuál es la otra función de la FEL 1? De la gran cantidad de alternativas que hay con la cual se podría capturar la oportunidad, reducirla a un número adecuado para su análisis y evaluación. ¿Cuál es el problema? Cuando la FEL 1 no se hace en forma adecuada, cuando la FEL 1 no cumple su función esencial de entender el negocio que realmente podría plasmarse a través del proyecto, todo lo que sigue se ve muy endeble. O sea, la FEL 1 como fundamento del proyecto, cuando no se hace en forma correcta, el proyecto va a carecer de aspectos esenciales relacionados con el negocio, con la factibilidad del mismo, con haber entendido bien la oportunidad y haber evaluado adecuadamente las distintas alternativas. La FEL 2, su objetivo es, de las distintas alternativas con las cuales se pudo o se previó capturar la oportunidad, el objetivo de la FEL 2 es seleccionar y desarrollar el alcance de la alternativa más adecuada. En la FEL 2 se empieza a armar el equipo técnico, el equipo de proyecto, el equipo core del proyecto. Y finalizar la FEL 2 es un momento clave del proyecto porque es cuando empiezan a aparecer los primeros costos y los primeros plazos confiables, con un nivel de incertidumbre apreciable. Por eso, para quien conoce un poco los aspectos más importantes de esta metodología, sabe que una FEL 2 termina con lo que se llama costos clase 3. Costos clase 3 significa que al término de la FEL 2 uno puede dar una estimación de costos del proyecto con un grado de error, bueno, depende del tipo de estimación, pero en el orden de más o menos 30%. Por esto es importante la FEL 2, porque ya podemos empezar a tomar decisiones sobre bases más reales de las posibilidades y esfuerzos del proyecto. Y precisamente
cuál es el grado de error o de exactitud que voy a tener con las estimaciones de costo y plazo que logre al final de la FEL 2, bueno, va a depender del grado de detalle y de la cantidad de información que se ha logrado generar en esta fase FEL 2. La FEL 3 ya se seleccionó una alternativa, o sea, de las múltiples alternativas que había para capturar la oportunidad, ya en la FEL 2 se seleccionó el tipo de planta, los procesos, la tecnología a usar en la planta, o sea, eso ya está seleccionado en la FEL 2 y la FEL 3 ahora es avanzar con un grado de ingeniería, con una ingeniería básica o básica extendida, lo que algunos también llaman FEED, Front-End Engineering Design, o sea, elaborar una cantidad de información para que después la etapa ejecutiva que comienza con la ingeniería de detalle pueda contar con la mayor información posible. La FEL 3, además, su función es elaborar un plan de proyecto. O sea, cuando hablamos de plan de proyecto, estamos hablando del plan del proyecto de la etapa ejecutiva, del EPC. El otro aspecto importante de la FEL 3 es que es una etapa muy cara, es muy onerosa, con lo cual cuando un proyecto pasó de FEL 2 a FEL 3 es muy difícil cancelarlo, es muy difícil retrotraerlo, porque ya se comprometió una importante cantidad de recursos. De ahí que es clave cómo va a ser el portón, el gate, que permita al proyecto pasar de FEL 2 a FEL 3, porque si este gate no es suficientemente riguroso, vamos a dejar avanzar a proyectos que van a empezar a gastar una cantidad importante de recursos y tal vez no sean los más adecuados para el negocio que en ese momento necesita la organización. Entonces, precisamente como dice este último punto, muy pocos proyectos se cancelan una vez que están en FEL 3 porque precisamente es muy difícil decir que lo que se gastó ya no ha sido productivo y es muy difícil explicar que todo este esfuerzo y toda esta cantidad de dinero no tiene sentido de ser. Por eso lo vamos a ver ahora. Es muy importante cómo permitimos al proyecto pasar de una fase FEL a la siguiente. Hoy los proyectos de ingeniería y construcciones son proyectos de alta incertidumbre, de alta complejidad, entonces son muy sensibles a los errores, son muy sensibles a los cambios, son muy sensibles a las influencias de los distintos interesados. Esto es una de las cosas que la FEL debe resolver o que la etapa de maduración debe resolver para la etapa de ejecución. O sea, el proceso FEL le brinda a la ejecución un proyecto bien definido, con un equipo de proyecto consustanciado con el mismo y con un equipo de proyecto multidisciplinario que le permite al proyecto entrar en la ejecución habiendo visto no solo los temas técnicos, sino los temas de producción y mantenimiento de la planta que el proyecto va a generar, los temas medioambientales, los temas de stakeholders y interesados, ¿no? Estos son los aspectos que la FEL debe resolver previo a iniciar la etapa de ejecución. Incluso el IPA tiene indicadores que le permiten, acorde al grado de desarrollo de la FEL, pronosticar cuál va a ser el comportamiento del proyecto durante la ejecución. Acá tenemos el esquema de gates. Cada fase FEL termina con un gate.
con un portón, con un punto de control. O sea, la FEL 1 debería responder a la siguiente pregunta: si es robusto el caso de negocios, o sea, si el caso de negocios amerita seguir invirtiendo. La FEL 2 debería responder a la pregunta si está completo el alcance del proyecto, o sea, si tenemos un proyecto suficientemente definido como para que sea realmente la respuesta a la oportunidad que presenta el mercado o la tecnología. En realidad, el proyecto, si aprueba el Gate 2 o el Gate de la FEL 2, casi que está aprobado. O sea, el proyecto de alguna manera se aprueba con la FEL 2. Y la FEL 3 va a ser la decisión de en qué momento conviene iniciar el proyecto que ya fue aprobado al término de la FEL 2. O sea, la aprobación del proyecto se da en el Gate 2 y la oportunidad para iniciar la ejecución, el EPC, es lo que se define en la FEL 3. Entonces, con este panorama, vamos a ver ahora un poco tipos de contratos, porque los contratos van a ser precisamente los mecanismos con los cuales se va a ejecutar la etapa, y perdón la redundancia, la etapa de ejecución del proyecto. Eh, Básicamente hay tres tipos de contratos: de precio fijo o LAMSAM, que es en esta figura los que están a la izquierda. En el otro extremo están los de reembolso de costos, y en el medio es un híbrido que se llama Time and Material, tiempo y material, que son contratos de unidad de medida. ¿Cómo funciona esto? O sea, los contratos de precio fijo, los que están a la izquierda del continuo. Los contratos de precio fijo, la función que hacen es reducir riesgo para el cliente y trasladar riesgo al vendedor, quien es el que asume. O sea, el contrato de precio fijo, cuando el alcance está bien definido, funciona como una transferencia de riesgo del cliente al contratista, al proveedor, que acá llamamos vendedor. Mientras que los contratos del extremo derecho de reembolso de costos, el que asume riesgos precisamente es el cliente, y el vendedor es el que reduce sus riesgos, porque por el tipo de contrato es un taxímetro, o sea, es un contrato donde el cliente paga la cantidad de esfuerzo y la cantidad de recursos que puso el vendedor sin que éste corra riesgos. Y los contratos de tiempo y material de unidad de medida son contratos con los cuales comprador y vendedor distribuyen o comparten el riesgo. Entonces, si miramos un poco los contratos de precio fijo o lump sum, donde el cliente reduce el riesgo, esos contratos fundamentalmente a lo que deben apuntar es a cuidar el costo. ¿Cuidar el costo para quién? Para el cliente. O sea, el cliente debería, o el cliente selecciona este tipo de contratos cuando su intención es cuidar el costo de la inversión, para lo cual necesita de un alcance, una definición de alcance y calidad, y de un plazo de proyecto suficientemente adecuados. O sea, por eso el cliente reduce el riesgo. En la medida que el alcance y la calidad y el plazo estén suficientemente o adecuadamente definidos, este contrato le permite al cliente reducir los riesgos de costo. En cambio, en los contratos de costo reembolsable, donde justamente el cliente asume riesgos porque desconoce cuál va a ser el costo final de la inversión,
O sea, los contratos de reembolso de costos tienen una función completamente distinta. Los contratos de costo reembolsable se usan cuando el cliente no tiene definido el alcance ni las especificaciones a aplicar y las quiere ir definiendo sobre la marcha del proyecto. O sea, el cliente está dispuesto a sacrificar costo dentro de un plazo razonable, pero quiere tener el manejo ir definiendo el alcance a medida que va avanzando el proyecto. O sea, como ven, estos contratos de alguna manera están armados para proteger o para cuidar aspectos distintos del proyecto. Entonces, avanzando con el webinar, desde ya veo en el chat que hay algunas consultas. Ustedes van a recibir este material que estamos presentando, así como también estamos grabando la presentación, de modo que también aquellos que no pudieron o ustedes mismos, si quieren luego ver la grabación, también estará disponible. Entonces decía, habiendo visto las dos etapas claves de todo proyecto, la etapa de maduración y la etapa de ejecución, y los tipos de contrato, veamos ahora cuáles son las distintas estrategias de contratación que hoy predominan en los proyectos de ingeniería y construcciones. ¿Eh? O sea, la estrategia de contratación, básicamente, cuando el cliente selecciona una estrategia de contratación, es que ya está definiendo la forma en que va a encarar el resto del proyecto, y la forma en que él va a participar, y la forma en que va a interrelacionarse con los distintos aspectos del proyecto. Predominan básicamente tres tipos de estrategias de contratación. Tipo 1 es el cliente llama a licitación para una empresa que le haga el desarrollo de la ingeniería eh, básica extendida o FID, y luego con esta información y con esta documentación vuelve a llamar a licitación para la ejecución, para la etapa ejecutiva del contrato. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy a nivel mundial? ¿Cómo se manejan estas etapas? La etapa de la ingeniería básica o de Front-End Engineering Design o básica extendida, básicamente se está usando bastante contratos de reembolso de costos, aunque también predomina en algunos sectores y en algunas industrias que esto se hace con precio fijo. Si miramos cuál es el objetivo de la fase FEL 3 o FID o Front-End Engineering Design, que es reducir incertidumbre, conceptualmente uno debería cuidar el alcance y la calidad de la información que logra y no ponerle un cepo de costo y plazo a esta fase. O sea, los contratos de precio fijo en general no serían los más adecuados para esta fase en la que busco todavía reducir incertidumbre, o sea, busco todavía lograr información que no está suficientemente desarrollada. O sea, para esta fase sería más adecuado contratos que den mayor flexibilidad justamente a esto, justamente a poder eh, reducir incertidumbre. Mientras que sin duda para la fase EPC predominan los contratos de precio fijo. Este es el esquema de contratista único de construcción, este es el esquema del tipo 1 que vimos, del propietario con su contratista general y el proveedor de la ingeniería extendida. El otro tipo, el tipo 2, es cuando se llama licitación a dos desarrolladores que trabajan en paralelo, cada uno con su esquema y con su solución, y finalmente
se llama licitación entre estos dos proveedores de desarrollo para la ejecución. Esto se da bastante en algunos tipos de proyectos. ¿Cuáles son los contratos que se usan? Similar al caso anterior, para el desarrollo se está usando bastante contratos de costo reembolsable o reembolso de costos y también precio fijo. Y nuevamente, en el EPC predominan los contratos de precio fijo. Y acá ven el esquema de cómo se organiza este tipo de estrategia de contratación o tipo 2. Y la tercera estrategia es cuando el cliente llama a licitación para el final de la etapa de desarrollo o front-end engineering design y para la ejecución. O sea, en este caso, ¿cuáles son los contratos más usados? Para la etapa de desarrollo, reembolso de costos y precio fijo, y nuevamente precio fijo para la etapa EPC. Pero acá aparece una modalidad que está creciendo con mayor o menor éxito porque ha habido resultados muy variados, y dentro del tipo 3 aparece la modalidad del EPCM, o sea, el Engineering, Procurement and Construction Management, donde el vendedor, el contratista, no hace la construcción sino la gestión de la ejecución. O sea, hace el desarrollo de la ingeniería básica extendida y después gestiona la ejecución, el construction management. En este caso, eh, predominan contratos de unidad de medida o de reembolso de costos. Y una variante de estos contratos sería reembolso de costos, unidad de medida eh, con cierto riesgo o con ciertas cláusulas de riesgo a partir de valores máximos o valores tope. Y acá tenemos el esquema típico de estos contratos EPCM. La experiencia con los tres tipos de contratos, si ven de esta figura, los contratos EPC o EPCM son los contratos que en definitiva permiten reducir sustancialmente los tiempos. La estrategia tipo 1, si recuerdan, tiene ventajas porque permite primero desarrollar una ingeniería adecuada para volver a llamar a licitación, pero tiene dos procesos de licitación como parte de esta estrategia. Por eso la estrategia tipo 1 es una estrategia, digamos que en comparación con las demás, lleva un tiempo superior. Y veamos un poco ahora, habiendo visto la función de las fases FEL como fases generadoras de conocimiento y de reducción de incertidumbre, ¿cuál es la función de las fases EPC? Primero y fundamental, lo que tiene que lograr la fase EPC es contar con un equipo de proyecto bien integrado, completo, con un equipo de proyecto que tenga todas las especialidades, todas las disciplinas, o sea, un equipo de proyecto que le haya dado al proyecto un análisis y una evaluación de todos los posibles inconvenientes, riesgos u oportunidades que éste pueda tener. Con un equipo de proyecto suficientemente armado, completo, debería comenzar entonces la fase de ejecución. Recuerden, la fase de ejecución es el final de la etapa de maduración con sus tres fases, FEL 1, FEL 2 y FEL 3. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando hoy en muchos proyectos de muchas industrias? Por presiones del negocio, por presiones de la competencia, por presiones de mercado, se adelanta en el tiempo
la etapa de ejecución, o sea, se reduce sustancialmente la etapa de maduración y se comienza a ejecutar de manera más temprana. O sea, la ejecución se adelanta a la maduración y se comienzan a tomar decisiones de ejecución con un proyecto que no está suficientemente maduro. Y esto, digamos, es clave porque cómo pasamos de la maduración a la ejecución, justamente a través de decisiones de contratación, ¿eh? O sea, en qué momento vamos a contratar la ejecución es clave porque si vamos a contratar la ejecución con una FEL no muy completa, con una FEL no muy definida, estamos poniendo en alto riesgo la ejecución, porque estamos transfiriendo a la ejecución cuestiones que deberían solucionarse antes, que debería haber de alguna manera ya resuelto la maduración. Esto es muy común en proyectos de plantas industriales, en proyectos de upstream, de downstream, o sea, se ve que esta urgencia por empezar a ejecutar hace que la maduración no sea suficientemente completa y lamentablemente las consecuencias después son inevitables. Lo que no hemos madurado adecuadamente en las etapas iniciales, en la etapa inicial lo vamos a madurar después cuando haya que hacer la compra de equipos, la compra de insumos o la construcción de la planta. Y es la parte más cara del proyecto. O sea, no es la etapa donde deberíamos aprender, porque en esta etapa, como había dicho al comienzo, es muy caro aprender. De a poco las empresas están viendo que reducir en forma sustancial la etapa de maduración o no darle el peso necesario a la FEL 1, FEL 2 o FEL 3 es realmente perjudicial para la inversión total del proyecto. Entonces, ¿qué podemos decir de esta etapa de ejecución? Que no es la etapa en que realmente, o sea, los proyectos fracasan no por la ejecución en sí misma. Los proyectos fracasan porque de alguna manera la semilla del fracaso estuvo sembrada en la etapa de maduración. Lo que pasa es que ese fracaso que fue sembrado cuando la maduración no fue suficientemente bien desarrollada, se ve, aparece claramente en la ejecución. Si la maduración fue bien hecha, si FEL 1, FEL 2 y FEL 3 cumplieron la función y generaron el valor, la fase de ejecución lo que hace es mantener ese valor. Y si la FEL es pobre, si la etapa de maduración es pobre, la etapa de ejecución, el IPC, se va a tener que limitar a contener los daños, a que el proyecto sufra los menores daños posibles. Y los controles que vamos a hacer durante la ejecución deberían estar bien definidos en la etapa FEL. ¿Cómo contratar esas estrategias de contratación? ¿Cuál va a ser la mejor forma de contratar la ingeniería? ¿Cuál va a ser la mejor forma de contratar la obra o las distintas partes de la obra? O sea, la estrategia de contratación es una decisión clave del inversor, del cliente. Y esta decisión hay que tomarla en FEL 3. En FEL 2, perdón. Se puede hacer en FEL 3, es lo habitual, es lo que vemos generalmente, pero no es lo más adecuado. O sea, la FEL 3 ya debería partir con una estrategia de contratación definida. Un error común: se controla mucho más la construcción que la ingeniería, y es al revés. El que genera valor, el que le va a dar la fluidez a la construcción es la ingeniería. Entonces es mucho más importante controlar y monitorear y estar cuidando la ingeniería que la construcción, ¿eh?
Y el otro tema que los proyectos de ingeniería y construcción olvidan, que compras no es solamente comprar, es abastecer la obra, es abastecer la construcción, es lograr que los materiales y equipos lleguen en tiempo y forma. Y esta integración entre los procesos de abastecimiento y los procesos de construcción se ve como una seria falencia en muchos de los proyectos de ingeniería y construcciones. Algunas lecciones aprendidas por cantidad de proyectos hechos en los últimos años. En general se nota que los proyectos no tienen la cantidad de recursos necesarios, sobre todo del lado del cliente. El cliente, el inversor, tiene equipos de proyectos débiles, equipos de proyectos endebles, equipos de proyectos que no tienen todas las especialidades. Y esto hace que los proyectos se tornen más frágiles. Problemas de ingeniería que se emite tarde, que se emite incompleta. Esto redunda en forma eh, realmente notable en toda la etapa de ejecución. A veces se ahorra mal, se ahorra en la ingeniería o se la limita a una cierta cantidad de horas. No queremos gastar más horas de ingeniería creyendo que con eso vamos a ahorrar, y ese falso ahorro después es muy caro, es muy oneroso en la fase siguiente, en la fase de ejecución. Oneroso tanto en costo como en plazo, se extienden los plazos. Y una cosa que también vemos en la mayoría de los proyectos de ingeniería y construcción es que una vez que la ingeniería se atrasó, realmente es muy difícil recuperar el tiempo perdido. Algunas otras lecciones aprendidas. Claro, el atraso en la ingeniería hace que descuidemos documentos claves, apuramos lo que queda de ingeniería para compensar el atraso, pero ¿qué hacemos con esto? Deterioramos aún más la calidad de la documentación que se genera, con lo cual comprometemos seriamente las compras y la obra y la construcción. Una FEL incompleta, los bulk materials no se pueden definir adecuadamente, entonces no es posible hacer estimaciones adecuadas por falta de los material take-offs. ¿Y qué es lo que le va a dar a la obra las primeras tareas? ¿Qué es lo que va a permitir que la obra pueda comenzar en forma relativamente temprana? Justamente contar con la información de los bulk materials. Son estos y no los equipos los que le van a permitir a la obra o al taller empezar a ejecutar. ¿Qué otro aspecto más consideramos como lecciones aprendidas de los proyectos? Un tema que es muy repetido es que los cronogramas, incluso los presupuestos de costo, cronogramas de plazo, no tienen contingencias, no tienen justamente esa función de absorber, de amortiguador, de buffer del desconocimiento, de la incertidumbre. Trabajar con cronogramas sin contingencias es desconocer la dinámica de los proyectos, es presuponer que todo lo que está en el plan va a pasar exactamente como está en el plan. Y todos sabemos por experiencia que lamentablemente esto no es así. Hacemos el plan, pero las cosas después no suceden como están en el plan. Y así funciona el proyecto. Con lo cual, la contingencia es parte esencial del proyecto. Podremos discutir si tanto tiempo de contingencia es mucho o es poco, pero negarla, quitarla, digamos por decreto, es muy perjudicial para el proyecto. Y también vemos hoy la industria en general, la industria de los proyectos de ingeniería y construcciones, de oil and gas, upstream, downstream, plantas químicas, ha perdido realmente know-how en ingeniería y ha perdido recursos capacitados, tanto en las empresas del cliente como en las empresas de ingeniería.
proveedoras de ingeniería. Y esto, digamos, para los plazos súper ajustados con que nacen los proyectos, es realmente un riesgo mayor. ¿Cuáles son algunos aspectos que vinculan a la FEL con la etapa ejecutiva IPC? O sea, cómo abordar la etapa ejecutiva IPC a partir de lo que dijimos la función que cumple la etapa de maduración o fase FEL. Primero y fundamental, es clave contar con un equipo de proyecto completo y que esté desde el inicio, o sea, desde la FEL 2. La FEL 2 es la fase en donde se produce la transición entre el proyecto dentro del ámbito del negocio y el proyecto en el ámbito de lo técnico y de la gestión. Aquí es donde debe empezar a aparecer el equipo, un equipo de proyecto completo, con todas las tecnologías representadas, con todos los interesados representados, la gente de mantenimiento de la planta, la gente de producción, la gente de medio ambiente. ¿eh? Esto es realmente un equipo que tiene que estar armado desde el comienzo. Lamentablemente, que vemos hoy que en muchos proyectos este punto realmente se descuida. Desarrollar cronogramas y plazos realistas. Este es otro talón de Aquiles de los proyectos de ingeniería y construcción. Cronogramas que son más expresiones de deseo o utopías que, que objetivos que se puedan cumplir. O cronogramas que no tienen histogramas, cronogramas que no están vinculados a los recursos que se necesitan para que el cronograma sea viable. Hoy es importante trabajar no solo con cronograma, sino con los histogramas de los recursos claves que ese cronograma necesita. Había dicho hace un momento, hacemos planes de proyecto para que después no se cumplan. Y así es hoy el proyecto, es hoy gestionar proyectos en este ámbito. O sea, hacemos planes y después no se van a cumplir. ¿Esto significa que tenemos que dejar de hacer planes? Para nada. Porque justamente cuando no se cumpla, ni nos vamos a enterar de por qué no se cumplió. Necesitamos buenos planes de proyecto, pero necesitamos una gestión adaptativa y flexible para tener la reacción necesaria, la flexibilidad necesaria a los cambios que el proyecto va a ir presentando a lo largo de su desarrollo. Y estrategias y métodos de comunicación. Los proyectos de ingeniería y construcciones son proyectos muy complejos, tienen muchos interesados, intervienen muchas áreas de la empresa, muchos entes de regulación, de control, entidades medioambientales. Es muy importante una estrategia de comunicación, una estrategia que entienda cuáles son las necesidades de los distintos interesados y trate de informar y comunicar de modo que estos interesados no se vuelvan un obstáculo para el proyecto. Bien, con esto hemos querido dar un breve resumen, una breve reseña de lo que es hoy gestionar proyectos de ingeniería y construcciones a través de dos grandes etapas, la etapa de maduración con su fase FEL 1, FEL 2 y FEL 3 y la etapa de ejecución con sus fases Engineering, Procurement and Construction. Y déjenme simplemente, a modo de cierre, presentarles un curso, que es la quinta edición de este curso que estamos dando ya, donde vamos a trabajar más en detalle todos los aspectos vistos en este webinar. Este curso es un taller teórico-práctico de 12 horas de extensión que comienza el martes 15 de marzo en el horario de 18:30 a 21:30. Este curso se puede hacer tanto de manera presencial como a distancia vía web, de la misma manera que se participa de este webinar.
Incluso si alguno no pudo asistir a alguna de las clases, la clase queda grabada y puede acceder a ella en forma diferida. Este curso entrega un certificado de participación y acorde a las nuevas modalidades del PMI, otorga 10 PDUs, 4 en la categoría Technical Project Management, 4 en la categoría Strategic and Business Management y 2 en la categoría Leadership en Proyectos. Bueno, les agradezco la participación. Simplemente, si hay consultas o dudas, podríamos verlas. Si no, en esta dirección de mail pueden mandar sus dudas, mandar sus consultas. Les pido perdón por los inconvenientes de audio que hemos tenido. Veo que durante el webinar algunos también han tenido algunos inconvenientes de audio. Reitero, a todos ustedes les vamos a mandar el material de este webinar, así como el archivo del video va a estar disponible. Yo los saludo, les doy las gracias por la paciencia, les pido perdón por los errores que hayamos cometido, sobre todo con la parte técnica que tal vez no funcionó muy bien, y quedo a disposición de ustedes a través de los mails para contestar dudas o cualquier sugerencia o información adicional que necesiten. Nuevamente, en nombre de Pablo Sarbo, titular de Impala Risk, y del mío, Jorge Gatze, titular de CBPRO, les doy las gracias y los saludos a todos de América Latina, de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Chile, de Argentina también, de Uruguay, que nos han estado acompañando. Gracias a todos y buenas noches.